Desde el contexto argentino, resulta por demás difícil recuperar la extensa bibliografía foránea, principalmente por la falta de traducción al español y además por la escasa presencia de ejemplares en nuestro país, aún en lengua inglesa. Con todo, en las últimas 2 décadas se ha desarrollado una gran cantidad de trabajos vinculados al sistema carcelario argentino, de entre los cuales, algunos de ellos, veremos en esta presentación. En el sistema penal argentino, la emergencia de la prisión como castigo hegemónico no puede rastrearse sino hacia fines del siglo XIX, con la inauguración de la Penitenciaría Nacional en 1877, que tiene como punto de partida de un proceso de conformación y consolidación que se extendería por al menos 4 décadas. La implementación de regímenes carcelarios, como el de la filmina anterior, y otros establecimientos emblemáticos, son recuperados únicamente a través de informes oficiales, distribuidos por el Ministerio de Justicia, Culto de Instrucción Pública, de finales del siglo XIX. Otra fuente de información de esta época es los penalistas de aquel momento, como el caso de Santa Marina o el caso de Obarrio. También en las últimas 2 décadas hubo algunos historiadores que se dedicaron específicamente a la historia penitenciaria, al nacimiento de la historia penitenciaria argentina, como es el caso de Levalli o el caso de Lila Caimán. No obstante, se carece de estudios sistematizados que recuperen aquellas descripciones alternativas sobre las condiciones del encierro, específicamente durante el surgimiento de la prisión moderna en nuestro país. Y el modo de acercarse al objeto de estudio por los autores del período privilegian voces oficiales, lo que no ha reducido las distancias con las personas detenidas, por lo que una perspectiva crítica sobre la materialidad de la pena de prisión y sus efectos en el modo de gestionar el encierro se encuentra en gran medida ausente en los textos de la época. Como veníamos planteando en la filmina anterior, este limitado proceso de importación cultural acerca de la prisión colabora en la explicación de una ausencia de esta arraigada tradición acerca de los estudios sociológicos sobre la prisión en la Argentina para este periodo, para el periodo de la segunda mitad del siglo XX, la temprana segunda mitad del siglo XX. Como paradigmáticas excepciones, pueden mencionarse el trabajo de Marco del Pont, de 1974, y las investigaciones de Elias Neumann, principalmente a través del libro pionero La Sociedad Carcelaria, de 1968, en coautoría con Víctor Irurzun. Este libro plantea, a través de un estudio de campo en la cárcel de Caseros de aquella época, haciendo una descripción de la geografía social que habitaba la cárcel en aquel entonces. Recordemos que Elias Neumann era sociólogo y Víctor Irurzun era psicólogo. Así que este es un libro muy interesante para bucear en la cárcel de la época. Más tarde publicó Crónica de Muertes Silenciadas en 1985, que habla de lo que después fue conocido como la masacre del Pabellón Séptimo, en Devoto. Y finalmente hay otro libro ya más centrado en la década del 90, que se llama Victimología y Control Social, del año 94. Todas estas producciones permiten reconocer las profundas limitaciones en la implementación del paradigma rehabilitador,
en las cárceles de máxima seguridad de nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX, principalmente por la escasez de oportunidades laborales, las prácticas de incomunicación, centradas principalmente en el maltrato de los visitantes, y la construcción y la persistencia de prisiones lejanas a los grandes centros urbanos, y finalmente la vigencia de la violencia como recurso de gestión del encierro ya aparecía fuertemente en aquel entonces. Resulta significativo la diferencia entre obras como las de Neumann que veníamos viendo y la obra de Juan García Vasalo o de las revistas penitenciarias de la época, porque nos permite explorar algunas distancias retóricas, algunas distancias entre las dinámicas y las prácticas que en el caso de García Vasalo se apoyaban en el proyecto normalizador correccional, a diferencia de los estudios de Neumann e Irursum, que tenían sustento principalmente en estrategias de investigación cualitativas, logrando describir con mayor precisión el régimen carcelario a través de trabajos empíricos. Como veníamos señalando, todas las obras provenientes de la tradición anglosajona, las obras de Irursum que mencionamos anteriormente, fueron consolidando paulatinamente los estudios sociológicos acerca de la pasión, profundizando los trabajos de campo y la utilización de herramientas de investigación propias de las ciencias sociales, principalmente aquellas de tipo cualitativo. Esta última línea de indagación no permeó en Argentina sino hasta la última década, específicamente en el entrado del siglo XXI, cuando una serie de documentos y publicaciones fueron vinculando las inquietudes de la academia con el activismo de los organismos de derechos humanos. Dentro de este marco, como primeros aportes de esta incipiente tradición, para el sistema penitenciario federal deben señalarse las realizadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación, como es el caso de cuerpos castigados, malos tratos físicos y torturas en cárceles federales del año 2008, y de manera conjunta entre el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la Defensoría General de la Nación, la obra Mujeres en Prisión, que fue publicada por Siglo XXI en el año 2011. También se destacan todos los informes anuales del CELS y los de la Procuración Penitenciaria de la Nación también. Finalmente, resulta significativo señalar que la cárcel argentina en las últimas décadas ha vivenciado una transformación de tipo cuantitativo en su crecimiento, específicamente a partir de la década del 90, identificando un extremadamente elevado número de presos preventivos, un hacinamiento muy significativo y específicamente el crecimiento de la disminución de actividades educativas, laborales, terapéuticas, lo que está, no nos confundamos, íntimamente relacionadas con el programa penitenciario correccional, el programa del tratamiento penitenciario, que en definitiva es el que desde el deber ser tiende a la resocialización del detenido. Este proyecto rehabilitador y el reemplazo por un nuevo paradigma que desnuda una única función del encierro, que es la segregación y depósito de detenidos. Esta proliferación remarca aún más
las limitaciones existentes en nuestro contexto. En primer lugar, porque se carece de descripciones densas acerca de los regímenes carcelarios implementados en el sistema penitenciario argentino y sus efectos, es decir, los efectos que se provocan a partir del gobierno de la prisión y las condiciones de vida de los detenidos. Menos posible aún resulta asegurar la validez de las categorías construidas en otros escenarios, como el ámbito anglosajón, que vimos anteriormente, y que permite explicar el desarrollo y la actualidad de nuestro contexto. No obstante, hay que señalar que en las últimas 2 décadas se puede observar un profundo y dedicado aumento de los trabajos vinculados al sistema carcelario, tanto en congresos como en trabajos y ensayos y en tesis, pero que aún no se concentran en obras que permitan establecer una línea de investigación y de trabajo que trace paralelos con las categorías construidas profusamente en otros ámbitos. Así que esta ausencia esperemos que sea cubierta en los próximos años y en las próximas investigaciones, porque ya hay mucho material que va en esa dirección y que esperamos que rinda sus frutos para explicar las condiciones del encierro en Argentina. Muchas gracias.